Los lápices de colores son una herramienta muy poderosa que te van a permitir dar forma, color y volumen de una forma controlada. En el caso de que quieras dibujar un fruto que tiende a tener una forma redondeada o esférica, acá hay unos consejos que te pueden servir. En este caso podemos recordar uno de los ejercicios más clásicos del dibujo, que es cómo dibujar una esfera. Aquí lo más importante es fijarnos en cómo da la luz sobre el objeto para poder generar una curvatura y que se entienda bien la luz y el volumen. A su vez, la luz puede variar dependiendo de la fuente. En este caso tenemos una luz que viene desde el lado derecho, una luz que viene desde arriba o una luz que viene desde atrás. Esto nos va a ayudar muchísimo a dar a entender cómo dibujar nuestra fruta. Lo primero que vamos a hacer es tomar ya nuestros colores y también vamos a utilizar una herramienta muy útil que es la masa limpiatipos. En este caso es una masa que nos ayudará a borrar ciertos detalles del dibujo. Con esta masa vamos a levantar un poco el grafito restante que hay de nuestro boceto para que no intervenga con nuestro dibujo a nivel de color. Y con un tono muy claro vamos a dar una base de color. Establecer una base de color lo más sutil posible es muy importante, y a medida que vamos dando capas y capas de color podemos ir generando más y más tonos, más contraste. Incluso si es el fruto de varios colores nos puede ir ayudando a aplicar varios tonos de colores de menos a más para que se puedan integrar correctamente. Luego vamos a ir tomando las diferentes tonalidades que tenemos en nuestros lápices de colores para poder ir generando el volumen. La idea es que se pueda identificar una transición de tonos desde la luz hasta la sombra y por lo tanto generar una muy buena mezcla de color. En este caso estoy planteando que la luz viene desde la parte izquierda, desde la parte superior izquierda, por lo tanto la luz estaría en este fragmento. Incluso a medida que avanzamos podemos ir agregando más y más colores.
Siempre que avanzamos a un tono más oscuro, volvemos a nuestro tono más claro para ir mezclando. Luego agregamos más tonos. Y aquí ya tenemos que ir generando la sensación de la curvatura, en este caso de la maracuyá. También debemos fijarnos en los pequeños detalles que tiene la fruta. En este caso, esta pequeña hendidura. A medida que vamos avanzando con los tonos más oscuros, volvemos un poco hacia el centro de la luz para que estos se integren de la manera correcta. Incluso podemos utilizar tonos aún más oscuros, como es el caso de este amarillo, casi que tiene un tono más hacia el naranja, que nos ayudará a ir marcando las sombras.
Poco a poco vamos a ir saturando el papel, generando una buena mezcla. Si nosotros presionamos muy duro el lápiz de color desde un comienzo, nos va a quedar muy difícil poder generar una buena mezcla de colores. Por lo tanto, es importante ir de menos a más. Para poder generar una para poder generar un mejor contraste y además generar más volumen, es importante recordar en este punto la paleta de Para poder generar una buena sensación de contraste y de volumen, es importante en este punto recordar cómo funciona la teoría del color. Para poder oscurecer aún más estos tonos no es cuestión de que yo vaya cogiendo un amarillo más y más y más oscuro, sino que puedo utilizar tonos como es el caso del morado, que es el color complementario del amarillo, para poder generar algún tipo de oscuridad. Este también, igual que como hemos hecho siempre, se aplica de menos a más. La idea es que nos genere una oscuridad armoniosa y que podamos seguir manejando la curvatura. Algo muy importante en este punto es dejar un poco de luz en la parte de abajo, ya que es la luz reflejada que va a recibir nuestra fruta. La idea no es que sea una luz muy clara, pero que sí sea un poco más claro que la zona más oscura.
Para integrar mejor la oscuridad, volvemos a tomar nuestro tono amarillo y mezclamos. Para este punto podemos hacer un poco más de fuerza con el lápiz, sin llegar a maltratarnos, para que se integren mejor los colores.
De esta manera logramos un buen volumen y una muy buena transición entre la luz y la sombra. La idea no es llegar a una sombra tan profunda porque usualmente este tipo de frutos no se dibujan o no se ilustran con mucho contraste para que se pueda entender. Lo importante es que se entienda muy bien el volumen y las transiciones de las luces a las sombras. En el, uy, Jesús. En el caso de que ustedes les pase como a mí y deseen pulir un poco más los bordes, pueden hacer uso de un borrador o de una goma de borrar o de un borrador eléctrico. Esto nos va a permitir limpiar un poco más el borde de la ilustración. De esta manera tenemos ya casi nuestro fruto hecho. Haría falta en el caso de que quisieran agregarle algunos detalles como puede ser alguna textura de puntos, lo pueden hacer. Esta textura la estoy dando primero con un color un poco más oscuro y luego con un poco de amarillo encima. Esto va a hacer que se integre un poco más. Incluso en este caso con el borrador eléctrico podemos sacar ciertos puntos de luz. Esto lo hacemos a través de pequeños toques. Igual en este caso nos está ayudando un poco a dar la textura, el papel en sí. Digamos que esta textura que están viendo aquí en el fondo es por el papel, que a pesar de que utilizo un papel que no tiene mucha textura, igual naturalmente tiene sus fibras. Esto lo podemos aprovechar para que se vea un poco más natural. En el caso de En el caso del pedúnculo, que es esta parte que nos hace aquí, falta aquí, que es como de donde el fruto se conecta con el resto del árbol, lo primero que vamos a hacer es trabajar un tono un poco más oscuro como base y en la punta vamos a agregar un verde que se conecte un poco más como con la rama. En este caso, igual que con la fruta, vamos a comenzar a trabajar el volumen de pronto de una forma distinta, entendiendo que este es un tubo. Por lo tanto, puedo comenzar a agregar texturas
respetando desde dónde viene la luz. Incluso en esta parte verde podemos utilizar ya varios tonos para generar volumen. De esta manera podemos casi terminar nuestra fruta, podemos dejarla así en el caso de que no querramos que tenga sombra o podemos agregarle una pequeña sombra proyectada. Para la sombra voy a utilizar estos tonos de gris y de igual manera que como hicimos con la fruta, vamos a ir de menos a más. Un pequeño tip que yo hago o que utilizo para poder proyectar la sombra es entender desde dónde viene la luz, que en este caso es la parte izquierda, y proyectar unas líneas imaginarias que me van a decir en dónde comienza y termina la sombra. Coloco dos señalizaciones muy pequeñas, incluso no lo voy a hacer tan larga la proyección de la sombra y lo comienzo a aplicar. Para generar una buena transición de la sombra, en este caso, entre más cerca esté a la fruta, más oscura será.
Incluso a veces podemos tomar nuestra goma de borrar y quitamos un poco del pigmento. De esta manera tendríamos más o menos nuestra fruta. La idea es dedicarle siempre el mayor tiempo posible para que se vea lo más completa que se pueda. Y así, de esta manera, pueden generar un fruto redondo. Y listo, así podrás hacer fruta o lo que tú desees en lápices de colores. Nos vemos en un siguiente video.